nombres tratan de ya no usarse porque ya no se prefiere ya no usar el nombre de quien lo describió, y actualmente se conoce como espectro de neuromielitis óptica o espectro de antiacuaporina 4. Entonces, es una enfermedad también inflamatoria del sistema nervioso central y se va a caracterizar porque hay desmielinización también, como veíamos en esclerosis múltiple, pero aquí el daño axonal va a ser más grave que lo que vamos a ver en esclerosis múltiple. Es una enfermedad más agresiva y es mediada por medio del sistema inmune, ¿no? Ahora, se llama así neuromielitis óptica porque los ataques más característicos que va a tener van a ser neuritis óptica de repetición o muy severa, ya sea que afecte un ojo inmediatamente o seguido el otro ojo o de los dos lados o que sea bilateral, y además mielitis, cosa que no siempre sucede en la esclerosis múltiple. O sea, en la esclerosis múltiple generalmente es una neuritis óptica unilateral que tienden a recuperarse, y estos pacientes son de los dos lados, más agresivos y ataca la médula espinal. Entonces, es una enfermedad del adulto, va a predominar en mujeres, con las recaídas también son más frecuentes, y la predominio en población no caucásica, es decir, esclerosis múltiple, decíamos, es muy frecuente en, en europeos, por ejemplo, pero no está tan documentada aquí en México. Sin embargo, la neuromielitis óptica pareciera que es más frecuente en latinoamericanos, por ejemplo, y aquí en México, de hecho, se ha estudiado bastante. Entonces, es una enfermedad grave, tiene mayor morbimortalidad de las recaídas que la esclerosis múltiple, y puede ser en un 10% que se presente únicamente monofásico, ¿no? Que no tenga recurrencias, no tiene el mismo curso recurrente remitente como lo veíamos en la esclerosis múltiple. Y generalmente está asociado a otras enfermedades autoinmunes, aunque esto también se está como un poquito en duda porque no sabemos si la presencia de esos anticuerpos sea un parafenómeno porque el sistema inmune está enloquecido, o realmente se asocia a todas estas enfermedades autoinmunes como Sjögren, lupus, ¿no? Que es muy frecuente. Entonces, vean, por ejemplo, fue un estudio de México de las características de la neuromielitis óptica, antes enfermedad de Vic. Nada más para hacerles hincapié que esto es algo frecuente en México, ¿no? Aunque no lo vemos o no está tan descrito en otras partes del mundo. También, por ejemplo, en Japón es más frecuente, y bueno, va cambiando un poco las características a la esclerosis, ¿no? Fue una descripción de un oftalmólogo en donde veía que presentaban las neuritis ópticas y decía, y tiene además enfermedad espinal, ¿no? De la médula espinal en 1870, pero fue como algo muy descriptivo. Ya en 1894, ya De Vic fue quien describió como tal la serie de casos en donde representaba la parte de las neuritis bilaterales junto con afección a la médula, ¿no? Entonces, la neuritis óptica tiende a ser bilateral, o rápidamente secuencial, o sea, que afecte un ojo y después rápidamente el otro, más la mielitis. Y la discapacidad seguida de los ataques era frecuentemente grave, no como lo que vemos en esclerosis múltiple, que tienden a recuperarse la mayoría de los pacientes. Entonces, se ha avanzado mucho y ahora se han descubierto los anticuerpos que están mediados a esta enfermedad, que son anticuerpos contra acuaporina 4. Y de hecho, en el 2006, estos anticuerpos se integraron a los criterios diagnósticos de la enfermedad, ¿no? Entonces, la fisiopatología va a ser diferente a la esclerosis múltiple, aunque también va a ir a afectar la mielina y el axón, pero estos anticuerpos van a ser la principal causa o la principal mecanismo fisiopatológico. Entonces, las acuaporinas son canales, son receptores que van a estar en los procesos podocíticos de los astrocitos. Entonces, lo que va a hacer es romper la barrera hematoencefálica y va a dejar entrar al parénquima cerebral, pues todas estas células inflamatorias, entre ellos, por ejemplo, eosinófilos, macrófagos, monocitos. Y no vemos aquí, es muy raro, la expansión clonal de células B,
que era lo que veíamos, que era el principal mecanismo fisiopatológico de la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, en el líquido cefalorraquídeo no es común encontrar las bandas oligoclonales o la expansión clonal de linfocitos B, ¿no? Y entonces vamos a tener otras células con otros procesos de inflamación, sobre todo mediados por el complemento también, en donde va a ocasionar desmielinización y daño axonal. Entonces, bueno, aquí vemos que también eosinófilos, neutrófilos, ¿no? Y algo característico es que las lesiones van a estar en regiones alrededor de los ventrículos subependimarias, diferentes a las lesiones características de esclerosis múltiple, que van a ser periventriculares, afectan más el cuerpo calloso, yuxtacorticales, ¿no? Estas van a tener característicamente esta distribución hacia la médula y sobre todo en el canal central y alrededor de los ventrículos. Y entonces, vean, este es un ejemplo. Aquí vemos los ventrículos y estas lesiones blancas son las que van a ser características de neuromielitis óptica o espectro de antiacuaporina 4. Esto no lo vemos tan frecuente en esclerosis múltiple, no es característico estas lesiones, más hacia la línea media, ¿no? Vean aquí el cuarto ventrículo y alrededor del cuarto ventrículo en la región subependimaria es donde están. Entonces, el daño axonal va a ser extenso, va a haber necrosis, cavitación, y hay algunas diferencias entre esclerosis múltiple y neuromielitis óptica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la necrosis es más importante en neuromielitis óptica, las cavitaciones, aquí, por ejemplo, afecta tanto sustancia blanca como sustancia gris, son más extensas las lesiones también, y en esclerosis múltiple es más predominante la sustancia blanca, ¿no? Y la acuaporina 4 es algo muy característico del espectro de acuaporina 4 o de neuromielitis óptica, ¿no? Y va a haber presentaciones clínicas que también nos van a sugerir que no es esclerosis múltiple. La neuritis óptica bilateral, lo que les decía, o que incluye el quiasma óptico, también es característico de la neuromielitis óptica. El síndrome medular completo y extenso, y el síndrome de área postrema clínico, ¿no? Entonces esto es cuando los pacientes presentan hipointratable o náusea o vómito y que no tienen ninguna otra explicación periférica, pues entonces hay que hacerle una resonancia magnética porque se puede tratar de una lesión en el área postrema, ¿no? Y ninguna presentación clínica es patognomónica, hay que tener criterio clínico, correlacionarlo con los estudios de imagen. Entonces, estas son las características clínicas que se han descrito características. La neuritis óptica, la mielitis aguda, el síndrome de área postrema, el síndrome de tallo cerebral agudo, que es más frecuente aquí, la narcolepsia sintomática, esto porque afecta la línea media, el diencéfalo, y el síndrome cerebral sintomático con las lesiones típicas de neuromielitis óptica que son más extensas, ¿no? Y entonces, vean, el nervio óptico, aquí vemos que se va a inflamar, ¿no? Para eso necesitamos una resonancia magnética y hay captación de medio de contraste. Vean aquí la diferencia entre una neuritis óptica que está inflamado, está aumentando el grosor en comparación con el otro lado. Y aquí, por ejemplo, vemos en este paciente que capta el medio de contraste del quiasma óptico y esto es característico de neuromielitis óptica más que de esclerosis múltiple, ¿no? Ahora, la mielitis aguda, aquí estos son extensas. Llamamos extensa mielitis larga cuando miden más de 3 segmentos vertebrales y corta cuando miden menos de 3 segmentos. Entonces, en la neuromielitis óptica tienden a ser mielitis largas, ¿no? Más de 3 segmentos vertebrales. Y en la esclerosis múltiple vemos que apenas se alcanzan a abarcar un segmento vertebral y está medio parchado, ¿no? Entonces, cuando pensamos en mielitis larga, pensamos más en neuromielitis óptica. Vean, por ejemplo, acá. Este es el área postrema, por ejemplo, aquí hacia el bulbo, perdón, hacia el bulbo. Entonces, ahí es donde les ocasiona el hipo o las náuseas intratables, ¿no? Y bueno, requiere estas lesiones asociadas al bulbo y en el área postrema, ¿no? Ahora, el síndrome del tallo cerebral agudo son estas lesiones que vemos también alrededor de los ventrículos, que recuerden que aquí les puede dar un síndrome alterno del tallo, por ejemplo.
Y las lesiones características cerebrales son lesiones que van a involucrar el tálamo, el hipotálamo, o sea, sustancia gris y sustancia blanca. Aquí vemos que está afectando el tálamo, más hacia la línea media, lesiones extensas, ¿no? Que son diferentes a las que veíamos en esclerosis múltiple. Vean esto que está alrededor en la región subependimaria, peripendimaria, igual acá. Y el tratamiento de los brotes pues tiende a ser más agresivo. Sí, igual sigue siendo los bolos de metilprednisolona, pero si no responden, aquí somos más agresivos con plasmaféresis, ¿no? Y los inmunosupresores van a ser diferentes a los que tenemos en esclerosis múltiple. De hecho, aquí como no es tan frecuente como la esclerosis múltiple, pues no se ha estudiado tanto, pero los que están aprobados, el rituximab, la ciclofosfamida, ¿no? Y por último, sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Sí, entonces se podría decir que los pacientes con esclerosis múltiple tienen mejor pronóstico que estos pacientes. Sí, no les va tan mal. La incapacidad es más con neuromielitis óptica. Bueno, y miren, vamos a ver la encefalomielitis diseminada aguda, que ya la habíamos visto un poquito en las encefalitis postinfecciosas, solamente recordándoles que también es parte de una enfermedad desmielinizante, pero esta enfermedad desmielinizante aguda, no tiene recurrencias, o sea, es agudo y se presenta después de una infección, pero vamos a tener también estas lesiones inflamatorias, ¿no? Esto a lo mejor también lo escucharon, a lo mejor del caso de una doctora no me acuerdo si era de Mexicali, no me acuerdo dónde era ahorita, pero que supuestamente con la vacuna del COVID desarrolló EMDA, neuromielitis, encefalitis diseminada aguda. Esto es poco probable, pero sí se puede presentar con vacunas, pero tarda algunos días a semanas en presentar estas lesiones, ¿no? Entonces, es igual inmunomediado, pero es el desarrollo súbito de síntomas parecidos a los de la esclerosis múltiple y va a haber lesiones inflamatorias y desmielinizantes y se puede presentar después de alguna infección, por ejemplo, de sarampión o varicela. Y clínicamente se parece a esclerosis múltiple, pero es muy agudo y tiene el antecedente de la infección, ¿no? Entonces, encontramos como un estímulo ambiental secundario, puede ser vacuna, puede ser infeccioso, que es lo más frecuente, y después vienen estas lesiones inflamatorias. A veces son tan grandes que se pueden confundir con algunas neoplasias, ¿no? El cuadro clínico, pues es muy aparatoso, los pacientes presentan fiebre, fatiga, cefalea, náuseas, vómito, pueden presentar crisis epilépticas si tienen lesiones corticales, pueden tener alteraciones del estado de despierto. Y se puede confundir hasta con el primer ataque de esclerosis múltiple, pero esto tienen múltiples lesiones y que captan medio de contraste. Y la clínica manda, acuérdense que la esclerosis múltiple tienen que tener antecedentes de brotes previos. De aquí el paciente nunca había tenido ningún brote y se presenta con estas lesiones, ¿no? Y ya los hallazgos de la resonancia magnética pues van a confirmar lo que estamos viendo clínicamente. O sea, el paciente a lo mejor tiene problemas del habla, no puede mover una parte del cuerpo, no tiene sensibilidad. Y la presentación clínica es monofásica, o sea, es como el Guillain-Barré, es después de un proceso infeccioso, pero en el sistema nervioso central, y el tratamiento pues va a ser con metilprednisolona, plasmaféresis o inmunoglobulina, y estos pacientes pues no se hacen crónicos. Si se hacen crónicos, entonces pensaríamos que más bien es esclerosis múltiple, ¿no? Pero bueno, eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, doctora. Bueno, no sé si se pueda relacionar o tenga pues algún efecto, pero vimos que podría encontrarse pues la lesión cerca de los ventrículos. ¿Esto no podría igual afectar como a la producción de líquido cefalorraquídeo? No, para nada. No, esto nada más afecta a la mielina o el axón, pero no tiene nada que ver con las vellosidades y todo esto de la producción. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Doctora, para el caso de la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica y la EMDA, ¿los tres tienen como el mismo tratamiento? ¿Lo diferente serían las dosis?
¿no? En cuanto a los brotes en agudo, es el mismo tratamiento, pero el tratamiento a largo plazo es diferente. Los inmunomoduladores que vimos en esclerosis múltiple son diferentes a los de la neuromielitis óptica. O sea, el rituximab y la ciclofosfamida no están contemplados de primera línea dentro del tratamiento de la esclerosis múltiple. Son diferentes y de hecho por eso es importante diferenciar una y otra, porque el tratamiento es diferente. Los tratamientos a veces de la esclerosis múltiple en neuromielitis óptica hacen que el paciente empeore. Entonces sí hay que catalogarlos bien. Por eso les decía, no todo es esclerosis múltiple. O sea, esto es probable que, o sea, más bien, ustedes no van a tratar esto, pero sí tienen que saber que no todo es esclerosis múltiple y no todo se trata igual. Los brotes sí, o sea, los brotes en agudos sí tenemos, y eso lo vimos desde Pharma, tenemos bolos de metilprednisolona, plasmaféresis o inmunoglobulina, ¿no? Aquí están más aceptados la plasmaféresis y los bolos de metilprednisolona, pero solamente es en agudo, el tratamiento a largo plazo es diferente. Ok, gracias. Bueno, chicos, entonces, por favor, quien vaya a exponer el equipo que sigue, lo escuchamos. Bueno, a mi equipo y a mí nos tocó el estado de despierto y sus patologías como el estupor y el coma. La que sigue, por favor, Fabi. A manera de introducción, la conciencia es uno de los problemas clínicos más difíciles y dramáticos debido al tiempo limitado que tenemos para la acción y sus múltiples posibles causas de insuficiencia cerebral, lo que convierte a esta patología en un gran desafío para los profesionales. Los antiguos griegos, sabían que la conciencia normal depende de un cerebro intacto y que la conciencia deteriorada era un símbolo de insuficiencia cerebral, ya que nuestro cerebro puede tolerar eh, ciertas lesiones físicas y metabólicas, o bueno, limitadas. La conciencia deteriorada es un signo de daño irreparable inminente en el cerebro. El objetivo de nuestra presentación va a ser proporcionar información sobre la fisiopatología de la conciencia deteriorada y de los signos y síntomas que la acompañan. La que sigue, por favor, Fabi. Bueno, ahora hablando un poquito de definiciones, la conciencia va a ser el estado de pleno conocimiento del yo y de la relación con el medio ambiente. Clínicamente, el nivel de conciencia lo vamos a poder definir junto a la cama del paciente con las respuestas que éste dé ante el examinador. Y por esto se van a presentar desafíos cuando el paciente esté consciente, pero no se encuentre, bueno, pero no responda más bien a los estímulos que le esté dando el examinador, como por ejemplo en los pacientes con entradas sensoriales, pero que se encuentran paralizados o que por razones psicológicas estos pacientes deciden no contestar. Ante esto se debe tener la capacidad de reconocer que el paciente no responde debido a una capacidad sensorial, motora o alguna enfermedad psiquiátrica. Bueno, la conciencia va a tener dos componentes principales, que va a ser el contenido y la excitación. El contenido va a ser la suma de todas las funciones mediadas a nivel de la corteza cerebral, incluyendo las respuestas cognitivas y afectivas. Estas funciones van a ser servidas por una red única de neuronas corticales y es posible que una lesión estratégicamente localizada pueda interrumpir estas redes y cause una pérdida fraccionada de la conciencia. Estos pacientes pueden preservar la mayoría de la conciencia ante varios estímulos, pero sufrir una pérdida de una población crítica de neuronas puede volver inconsciente al paciente ante un solo estímulo, como por ejemplo el reconocimiento de los símbolos del lenguaje o diferenciar entre los colores y los rostros. Por lo que debemos saber reconocer los déficits cognitivos focales y la alteración de la conciencia que se limita a una clase de estímulos y no solo decir que el paciente está confundido, como
bueno, en algunas ocasiones, cuando los pacientes tienen lesiones paritotemporales derechas, son lo suficientemente inatentos como para ser confundidos globalmente, pero no presentan ni sueño y además están agitados. Entonces, a menos que el daño en las redes corticales sea difuso o muy generalizado, el nivel de conciencia no se va a reducir. Nos pone también un ejemplo el libro, que son los pacientes con Alzheimer, que pierden la memoria y algunas funciones cognitivas, pero están despiertos y alerta hasta que el daño es muy grave. Y pues también se reducen los estímulos, bueno, la respuesta a los estímulos más bien. Por tanto, a manera de conclusión en esta parte, vamos a tener que un nivel reducido de conciencia no se debe a deterioros focales de la función cognitiva, sino a una reducción global en el nivel de la capacidad de respuesta conductual. Ahora, en cuanto a la actividad normal del sistema de excitación, esta va a estar vinculada a la apariencia de vigilia. Nos debe quedar claro que la cognición no es posible si no existe un grado de excitación. El sueño es una forma recurrente y fisiológica de reducida conciencia en la que la capacidad de respuesta de los sistemas cerebrales responsables de la función, cognitiva se van a reducir globalmente y vamos a estar menos atentos a los estímulos ambientales. Por otro lado, una alteración patológica de las relaciones entre los sistemas cerebrales responsables de la vigilia y el sueño pueden afectar la conciencia. Una diferencia entre el sueño y el coma va a ser que en el sueño puede ser intrínsecamente reversible, es decir, que ante un estímulo suficiente, la persona vuelve a su estado de vigilia normal. Por el contrario, los pacientes con alteraciones patológicas de la conciencia pueden despertar, pero caen rápidamente de nuevo en un estado similar al del sueño, cuando la estimulación pues cesa, ¿no? Los pacientes que tienen una apariencia similar al sueño y que permanecen sin una respuesta conductual a todos los estímulos externos van a ser por definición inconscientes. Y el coma continuo similar al sueño es resultado de una lesión cerebral que rara vez va a durar más de 2 a 4 semanas. La que sigue, Fabi, por favor. Bueno, ahora hablando un poquito de los estados gravemente alterados de conciencia, vamos a tener al obnubilado, que va a ser un término aplicado a la vigilia mínimamente reducida, que puede incluir más bien hiperexcitabilidad e irritabilidad alternado con somnolencia. Se debe hacer una distinción clave entre los pacientes que están confundidos, es decir, que no responden adecuadamente a su entorno debido a un déficit focal de la función cognitiva y, en comparación más bien, con aquellos que tienen un deterioro más global. El paciente obnubilado generalmente va a estar incompletamente orientado en tiempo y a veces en lugar. Estos pacientes van a tener un rendimiento deficiente al repetir números hacia atrás, tomando un rango normal de al menos 4 o 5 números. Y también van a presentar una deficiencia para recordar detalles o incluso el significado de algunas historias. La somnolencia va a ser predominante durante el día y la agitación va a predominar durante la noche. En cuanto a la fisiopatología de este estado, se ha encontrado una disminución del oxígeno cerebral en el 20% por debajo de los niveles normales. Este estudio se realizó en pacientes con encefalopatía hepática, con letargo y confusión global. También se observaron reducciones similares en pacientes con letargo y confusión global debido a la encefalopatía de Wernicke. También se ha observado, se han identificado más bien la disminución del flujo sanguíneo cerebral regional bilateral de la corteza frontoparietal en los ganglios basales derechos
En los pacientes con encefalopatía hepática subclínica, también en otros estudios se ha observado la reducción de función colinérgica, el exceso de liberación de dopamina, norepinefrina y glutamato, y también una disminución y un aumento en la actividad de serotonina y de ácido gamma aminobutírico. La que sigue, por favor, Fabi. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del delirium. Es del latín para salir del surco. Este va a ser un estado mental más floridamente anormal, que va a estar caracterizado por la percepción errónea de estímulos sensoriales y a menudo alucinaciones vividas. El delirium se va a definir mediante el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en la cuarta edición de 3 formas. La primera va a ser una alteración de conciencia con menor capacidad para enfocar, sostener o cambiar la atención. La segunda va a ser un cambio en la cognición o el desarrollo de las alteraciones perceptivas que no esté mejor contabilizado de la demencia preexistente establecida o en evolución. Y el número 3 va a ser la perturbación que se desarrolla durante un corto periodo de tiempo, de generalmente horas o días, y que tiende a fluctuar durante el transcurso del día. Estos pacientes delirantes van a estar desorientados, primero en tiempo, después en lugar y posteriormente a las personas que están en su entorno. Rara vez los pacientes desconocen quiénes son, pero menciona que también a veces algunas mujeres casadas vuelven a su apellido de solteras. Y bueno, estos pacientes van a estar temerosos e irritables y que van a exagerar o malinterpretar las actividades normales que realicen los profesionales de la salud. Los delirios y alucinaciones ponen al paciente fuera completamente del contexto del ambiente y del examinador. Menciona que estos estados delirantes tienden rápidamente a entrar y que rara vez duran más de 4 a 7 días, mientras que los fragmentos de percepción errónea pueden persistir durante varias semanas, especialmente en pacientes alcohólicos o con alteraciones de una afección cerebral por enfermedades vasculares de colágeno. También se presenta un delirio con excitación, que suele ser visto en pacientes con lesiones focales de la corteza parieto-occipito-temporal derecha, pero que generalmente es indicativo de deterioro bilateral de la función cortical en estados tóxico-metabólicos, tales como alguna intoxicación por atropina, alcohol, algún fármaco sedante, la abstinencia, la porfiria, la insuficiencia hepática o la renal. También puede ocurrir este tipo de delirio en pacientes con infecciones como la encefalitis. Y ya, la que sigue, por favor. Bueno, hablando de la obtundación, viene del latín contundente, significa literalmente contundencia mental o torpidad. Estos pacientes van a presentar una reducción leve o moderada del estado de alerta, va a estar acompañada de un menor interés por el medio ambiente y estos pacientes van a poder responder ante la estimulación del examinador. La mayoría de ellos suelen tener mayor número de horas de sueño y estar somnolientos entre los periodos de sueño. Ahora, en cuanto al estupor, viene del latín para ser aturdido. Es una condición de sueño profundo y comportamiento similar a una falta de respuesta del sujeto que puede ser despertado solo con vigorosa y continua estimulación. Incluso cuando el paciente está despierto al máximo, el nivel de conciencia, más bien el nivel de función cognitiva, suele verse afectado. Estos pacientes van a poder diferenciarse de discapacidad psiquiátrica, más bien tienen que diferenciarse de discapacidad psiquiátrica y catatonía o depresión grave
porque pueden ser despertados ante una estimulación vigorosa para que puedan responder a estímulos simples. El que sigue, por favor. Ahora, hablando del coma, viene del griego sueño profundo o trance. Es un estado de falta de respuesta en el que el paciente se encuentra con los ojos cerrados y no puede ser despertado adecuadamente, incluso cuando la estimulación es vigorosa. El paciente puede hacer muecas en respuesta a estímulos dolorosos y sus extremidades pueden demostrar respuestas de abstinencia estereotipadas, pero el paciente no va a hacer respuestas localizadoras ni movimientos defensivos discretos. A medida que el coma se va a profundizar, la capacidad de las respuestas del paciente ante estímulos dolorosos o a cualquier estímulo va a disminuir o incluso a desaparecer. Es difícil de equiparar las respuestas motoras a la profundidad del coma, ya que las estructuras neuronales que regulan las respuestas motoras difieren de las que regulan la conciencia y pueden verse deterioradas de diferente manera. Ahora hablando un poquito del síndrome de enclaustramiento, se describe como un estado en el que el paciente está despierto, pero se encuentra paralizado tanto de las extremidades como de los nervios craneales inferiores. Esta condición ha sido reconocida en el siglo XIX y refleja implicaciones en la afección del diagnóstico y el coma para la atención especializada. Aunque los pacientes no están inconscientes, están encerrados porque son incapaces de responder a la mayoría de los estímulos. Se requiere un alto nivel de sospecha por parte del examinador para poder distinguir a estos pacientes y no tomarlos como que están en coma. Y mencionaba que estos pacientes pues suelen sentirse mal porque los profesionales de la salud pues lo tratan como si no estuviera ahí y pues sí se encuentra el paciente despierto, ¿no? Suelen mantener más bien el control de los movimientos oculares, verticales y apertura del párpado, y se puede utilizar estas respuestas para determinar la capacidad de respuesta, o más, sí, de respuesta al estímulo. Se mencionaba que se les puede enseñar un patrón de código para que nos podamos comunicar con ellos, y también este tipo de síndrome se puede encontrar en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Y creo que de esa sería todo. La que sigue, porfa, Fabi. Ahora, la demencia se va a definir como una disminución duradera o a menudo progresiva de los procesos mentales debido a un proceso orgánico que no suele estar acompañado de una reducción de la excitabilidad. Se conoce como una reducción difusa o diseminada en las funciones cognitivas en lugar de un deterioro de una sola actividad psicológica, como por ejemplo el lenguaje. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de la versión 4 define la demencia de la siguiente manera. El desarrollo de múltiples defectos cognitivos manifestados por deterioro de la memoria y una o más de las siguientes afecciones, que puede ser la afasia, la agnosia, la apraxia, la identificación de objetos a pesar de la función sensorial o la perturbación de la función ejecutiva. Ocasionalmente la demencia puede ser menos parcialmente reversible cuando se acompaña de demencia, más bien,
La demencia puede ser reversible cuando se acompaña de demencia por tiroides o por vitamina B12 y también por hidrocefalia comunicante reversible. Estos pacientes con demencia suelen estar despiertos y alerta, pero a medida que empeora la demencia, pues va a reducir el estado de alerta. Se vuelven menos sensibles y eventualmente pueden llegar a entrar a un estado vegetativo. Los pacientes con demencia tienen mayor riesgo de desarrollar delirio y pues creo que ya. Aquí sigue Fabi, por favor. Ahora hablando de la hipersomnia, perdón, se refiere a un estado característico de sueño excesivo, pero normal, en el que el sujeto puede despertarse fácilmente, aunque sea en periodos breves, cuando se llega a estimular a este paciente. Muchos de estos poseen alteraciones agudas o crónicas de la conciencia cuando duermen excesivamente, pero cuando están despiertos están claramente, su conciencia está claramente nublada. El sueño suele ser normal y las funciones cognitivas suelen también ser normal cuando despiertan. Y se da por una lesión en el hipotálamo. Ahora, en cuanto a la abulia, va a ser, viene del griego falta de voluntad. Es un estado apático en el que el paciente va a responder lentamente y, lentamente o no responder no responde a estímulos verbales y generalmente no inicia una conversación o actividad. Cuando es suficientemente estimulado, las funciones cognitivas pueden ser normales. A diferencia de la hipersomnia, estos pacientes suelen estar despiertos y se asocia a un daño o una lesión bilateral del lóbulo frontal y pueden evolucionar a un mutismo asinético, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, adelante más bien. Ahora, en cuanto al mutismo asinético, va a ser una condición en la cual el paciente presenta inmovilidad silenciosa y alerta, que se caracteriza por estados subacúticos o crónicos de la conciencia alterada y en los ciclos de sueño y vigilia el paciente va a permanecer casi por completo ausente y con falta de actividad motora espontánea. Estos pacientes van a tener lesiones a nivel del hipotálamo también. Ahora, en los estados mínimamente conscientes, va a ser un concepto en el cual el paciente va a presentar una conciencia gravemente deteriorada que demuestra una evidencia conductual mínima definida del sí y una conciencia de sí mismo y del ambiente mínima. Al igual que va a denotar una recuperación del ciclo de vigilia y sueño. Estos pacientes van a presentar ojos abiertos. Suelen ser pacientes sobrevivientes con daño severo en el antebrazo y proceden o suelen venir después de un coma cerrado durante más de 10 a 30 días. La mayoría de los pacientes con este estado vegetativo reemplazan al coma para este momento, como les decía. No presentan conciencia de sí mismos ni de su entorno y a diferencia de la muerte cerebral, en la que los hemisferios cerebrales y el tronco encefálico sufren un deterioro funcional abrumador, los pacientes con estado vegetativo
van a retener la regulación del tronco cerebral y la función cardiopulmonar y también la regulación autonómica visceral, aunque en específico el uso del estado vegetativo persistente se asocia a los pacientes que permanecen así, bueno, en ese estado por más de 30 días. Y este estado también se puede definir como vigilia en coma o estado apalílico. En cuanto a la muerte cerebral, la vamos a definir como una pérdida irreversible de todas las funciones del cerebro, en el que el cuerpo es incapaz de mantener una homeostasis respiratoria y cardiovascular. Se requiere de un estado vigoroso de apoyo, pero muchas veces, después de cierto tiempo, se ve una complicación, más bien un fracaso de la circulación sistémica, y decía que también se debe por muerte por tronco encefálico, en la cual hay una pérdida irreversible de la capacidad de conciencia combinada con la pérdida irreversible de la capacidad de respirar. La que sigue, Fabi, porfa. Doctora, ya son las 10. ¿Continuamos o la siguiente clase? Continúen, por favor. Si alguien se tiene que ir, pues se puede desconectar. Nada más, una cosa, nada, necesito darles unas fechas. Para el día 15 de abril, necesito que me den por equipos, un trabajo de un resumen de semiología de cefaleas, todo lo que se pregunta en cuanto a las cefaleas, ¿vale? Para esa clase me lo mandan al correo electrónico, por favor, por equipos. Doctora, una pregunta. ¿También el equipo que expone cefalea? Sí, también. Ok, gracias. El 11 de mayo, ese día, también para que me entreguen por equipos el trabajo de síndromes neurocutáneos, ¿vale? Pero bueno, listo, si quieren continúen y paramos a las 10:10. Bueno, entonces ya continuando, pues vamos ahora a ver cómo se hace, o bueno, cuál es ese enfoque diagnóstico para un paciente, o bueno, para hacer el diagnóstico de un paciente comatoso. Entonces, pues es importante que nosotros como médicos o el especialista, pues determine cuál es la causa del coma, o sea, si es metabólico o es por una lesión estructural o pues sí, o sea, si se debe a alguno de estos. Y bueno, también se puede, pues aparecer el diagnóstico, además de determinar estos puntos, pues también nos podemos apoyar en algunos exámenes de gabinete. Y, por ejemplo, también ante lesiones estructurales, o sea, esto puede causar lesiones focales en las vías neuronales que generan y mantienen al cerebro despierto. La que sigue. Entonces, para realizar el diagnóstico clínico del coma por causas estructurales, pues es importante reconocer los signos de que están causando esta lesión estructural, que pues además, bueno, que pueden pues, estar lesionando estas vías de excitación que van a lo largo del sistema nervioso. Entonces, hay lesiones estructurales que van a perjudicar el sistema de excitación que ya habíamos visto anteriormente en otras clases, que pues es, por ejemplo, el sistema reticular activador. Y entonces, como les comento, estas lesiones pueden ser o clasificarse en supratentoriales o en infratentoriales. Entonces, en las supratentoriales, pues pueden ser aquellas lesiones que causen una compresión
de estructuras diencefálicas profundas que pues van a perjudicar la función de ambos hemisferios. Por otro lado, también las lesiones infratentoriales, pues por lo regular van a ser destructivas y van a causar un daño en este sistema de excitación que pues se encuentra en el tallo cerebral. ¿La que sigue? Bueno, entonces el libro comenta que que es importante que a la llegada de un paciente que con esta alteración del estado de conciencia, pues sí es importante que se le interrogue ya sea a los familiares o a ya sea al personal que traiga a este paciente, ya sea paramédicos, pues sí, o sea, interrogarlos acerca de pues cuál ha sido la evolución desde que, ya sea del familia, por ejemplo, desde que comenzó y cómo ha continuado, o bueno, sin interrogar esto, ¿no? Entonces, es importante enfocarnos, o bueno, el libro comenta que los puntos más importantes de la examinación, pues debe ser del nivel de conciencia del paciente, el tamaño y la reactividad de las pupilas, así como también el movimiento de los ojos y las respuestas oculovestibulares y también las respuestas motoras, que pues alguno de estos pues ya nos pudiera orientar hacia alguna causa de esta alteración de la conciencia de un paciente comatoso. Entonces, este personaje, Konstantin von Economo, pues llevó a cabo varias pues, investigaciones, ¿no? Que iremos viendo a lo largo de la exposición, en donde pues llevó al descubrimiento de este sistema intrínseco del sueño y la vigilia del cerebro. Entonces él propuso una teoría del centro dual del sueño y la vigilia, en donde pues él comentaba que o más bien, bueno, primero la influencia de la vigilia, él sugirió que surgía de la parte superior del tronco del encéfalo y que pues este sistema pasa a través de la materia gris que rodea el acueducto cerebral y también de la parte posterior del tercer ventrículo. Y pues también comentó propuso que había un área rostral del hipotálamo que promueve el sueño. Entonces, de acuerdo a esto que les comento, por ejemplo, mencionaba bueno, es que está este esquema en donde muestra de acuerdo a las lesiones en estas estructuras anatómicas pudiera causar insomnio o narcolepsia o pues sí, que causaran sueño. Y pues, por ejemplo, esta área rostral hipotalámica del sueño se confirmó pues sí, experimentalmente por estos autores, que fue Nauta en 1946 y Sterman y Clemente en 1960. ¿La que sigue? Bueno, entonces ya hablando de la fisiología y la fisiopatología de la conciencia y el coma, entonces ya vamos a ver pues este sistema que les comento que ya habíamos visto en clases anteriores, que pues es muy importante, pues sí, es la estructura más importante para el estado de despierto. Y bueno, comentaba que pues este mismo autor propuso, o bueno, más bien comentó que la conciencia puede ser eliminada por lesiones que dañen ambos hemisferios cerebrales. Entonces, se observó en pacientes con encefalopatía de Wernicke que que en estos presentaban lesiones en la sustancia gris periacueductal y en la parte caudal del tercer ventrículo. Y bueno, también buen mismo autor observó que en pacientes con encefalitis letárgica que permanecían somnolientos, estos presentaban lesiones en la formación reticular paramediana del mesencéfalo y en unión de con el diencéfalo. Y también pacientes que desarrollaban una vigilia prolongada presentaban, o bueno, ellos observaron que había lesiones en la sustancia gris, en la parte anterior del tercer ventrículo
en hipotálamo y en ganglios basales. La que sigue. Ok, entonces, y igual continuando con aportaciones de este autor, pues se propuso que los circuitos específicos del tronco del encéfalo que provocan excitación o vigilia del prosencéfalo, bueno, también que el hipotálamo tiene circuitos para inhibir e inducir ese sueño, o sea que hay circuitos que provocan el estado de despierto del paciente o ese estado de vigilia, y que el hipotálamo tiene estos centros para inhibir este sistema e inducir el sueño. Entonces ya en 1929, este autor Hans Berger introdujo el electroencefalograma, en donde él pudo observar que las ondas generadas tenían un patrón sinusoidal, y que la amplitud y la frecuencia de estas ondas se correlacionaban con el nivel de conciencia del paciente. ¿Y la que sigue? Ok, Fer. Oye, ¿cuánto les falta? ¿Cuántas diapositivas son? Hoy no sé. Todavía nos falta mucho, doctora. Entonces nos falta mucho. ¿Cuántas diapositivas son? Ok. Ay. Creo que como 40 y algo, doctora, más o menos. Ok, bueno, entonces nos vemos el día jueves, ¿vale? Ok, y gracias, doctora.